Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en una nueva sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje denominada Negocios Jurídicos, la cual es importante recordar que se encuentra o que encuentra siendo desarrollada a partir de la presencialidad asistida por TICS, el PAT, ¿sí? Es decir, totalmente virtual. Entonces, teniendo en cuenta ello, muchachos, se les recuerda su obligación en cuanto a tener la disponibilidad de herramientas para el buen desarrollo de estas clases virtuales. Si ustedes eligieron esta modalidad virtual es porque ustedes cuentan con todo lo necesario para poder asistir a estas sesiones sincrónicas. Entonces, el día de la última clase, la sesión pasada, nosotros abordamos aspectos generales en cuanto a nociones y clasificaciones de las obligaciones, ¿sí? Decíamos que era un vínculo jurídico de índole personal en donde una persona se obligaba para con otra a realizar una prestación, ¿sí? Y que además tenía como característica o como circunstancia que se podía clasificar en varias formas. Y entre ellas encontramos, según lo que establece la ley, encontramos la obligación de dar, de hacer o de no hacer, ¿sí? Encontramos obligaciones de género, obligaciones que son especiales o particulares, entre otras clasificaciones. Teniendo en cuenta ello, pues obviamente realizamos unas actividades que pues yo presumo que ya las mismas deben estar en la plataforma. Bien, entonces el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre, ya teniendo claro lo que es una obligación y cómo se clasifica, hoy vamos a entender cómo surgen esas obligaciones al mundo jurídico, cómo nosotros en algún momento podemos eh, ser parte de una obligación, ¿sí? Ser parte de una obligación. Eh, Inicialmente, entonces, debo indagar sobre, eh, para ustedes, qué es fuente. ¿Qué me dice, por ejemplo, Nelly? Para ti, Nelly, ¿qué es fuente? ¿Qué es una fuente? O a ver, ¿quién me dice qué es una fuente? ¿Qué dice Row? Escucha, muchachos. Sí, señor. David, ¿para ti qué es una fuente? Para mí una fuente, pues ya en el ámbito del derecho, serían como las contribuciones que se originen en el sistema jurídico, de las cuales pues nacen las disposiciones que conocemos. Puede ser, digamos, una escuela de algún pensador, por ejemplo, lo que se conoce como el positivismo, ellos positivismo y un naturalismo, o sea, de ahí pueden nacer las diferentes disposiciones que conocemos. Bien, entonces me has hablado me has dado dos palabras importantes en ese concepto de fuente: origen y nacimiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, muchachos, de fuentes, nos referimos al nacimiento, en este caso, eh, del surgimiento de las obligaciones, ¿sí? Dime, Ru, No sé si seré yo, pero lo escucho con mucha interferencia. ¿sí?
Vamos a ver. Ahora me escuchas bien, ¿me escuchan bien? Acabo de poner los datos. Estaba con el internet, con el Wi-Fi. Parece que los datos funcionan mejor. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, Ahí señor. como, ahí parece que mejoró, ¿cierto? Mis datos son mejores. Bueno, entonces, Ahora sí, gracias, profe. Rose, gracias por la aclaración. Sí, tenía el Wi-Fi encendido y el Wi-Fi al parecer no es tan bueno como mis datos. Entonces, fuente podríamos asemejarlo o empezar a asociarlo con surgimiento, con génesis, con origen, ¿sí? Es decir, de donde emana esa circunstancia que da vida a algo. Y en este caso nosotros vamos a entender el día de hoy de dónde surgen las obligaciones, de dónde nacen, cómo puede nacer a la vida jurídica una obligación, ¿sí? Hoy vamos a entender eso, muchachos. ¿Cómo nacen las obligaciones? ¿Cuál es el asunto o lo importante que hay en, que hay en el ordenamiento jurídico que hace que surja esa obligación que es, em, podríamos decir que en algún momento puede ser exigible a una persona cuando se ve su incumplimiento, ¿sí? Entonces, para ello voy a compartir en este momento unas diapositivas para efectos de hacer un poco más didáctica nuestra clase. Me avisan, muchachos, si logran verla. Sí se ve. Muy bien. Entonces, nosotros hoy nos vamos a enfocar en nuestro tema que es fuentes de las obligaciones. Para ya la próxima semana vamos a tratar de dar dos clases, muchachos, para que vayan agendándose. Vamos a tratar de reunirnos 2 veces en semana, pues para terminar este tema con respecto a las obligaciones y tocar el tema de los contratos, ¿sí? Para que la última semana podamos empezar a practicar eh, la ejecución, el desarrollo, la redacción de esos contratos, porque la idea es entonces aprender primero, pues obviamente los requisitos que tiene cada convención, cada contrato, ¿sí? La compraventa, la promesa de compraventa, el mutuo, el arrendamiento, ¿sí? Em, entonces, lo ideal es abarcar o tratar de terminar lo antes posible con este aspecto teórico para pasar pues a la práctica, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que entender que el tema de las obligaciones y los contratos es un tema bastante extenso. Entonces, por eso hemos tenido eh, que tratar de coger tantas clases para estos temas. Porque sin la teoría, obviamente, tampoco vamos a poder desarrollar una práctica, una redacción de un contrato. Sin la teoría no vamos a poder hacer. Entonces, inicialmente, muchachos, aquí en Colombia, ¿sí? Las fuentes de las obligaciones, es decir, de donde emana una obligación, ¿sí? Podemos decir que son aquellos hechos jurídicos, ¿sí? Que tienen como efecto el nacimiento de esas obligaciones. Son esas circunstancias jurídicas. Ustedes saben que los hechos jurídicos conllevan a unas consecuencias jurídicas
y esos hechos jurídicos conllevan o tienen como efecto el nacimiento de las obligaciones. La obligación es consecuencia jurídica de los hechos jurídicos. Y nuestro Código Civil, y aquí en Colombia, nuestro Código Civil, muy antiguo él, contempla como fuentes de las obligaciones, ¿sí? Taxativamente expresa la siguiente. Las obligaciones nacen de la ley, ¿sí? De los contratos, el cuasicontrato, de los actos y omisiones ilícitas. ¿A qué nos estamos refiriendo? A actos y omisiones ilícitas. ¿A qué creen que estamos haciendo referencia? Ustedes vieron derecho penal. A ver, Eder, cuando te hablan de actos u omisiones ilícitas, ¿a qué crees que están haciendo referencia? A delitos, ¿sí? Recuerden, Profe, dime, Eder. sí, bueno, nos estamos refiriendo a todas aquellas conductas que están por fuera de la ley, que estamos infringiendo la ley. Todas esas conductas nos conllevan. Bueno, por el contrario, Eder, por el contrario, cuando hablamos de delitos, ¿sí? Cuando hablamos de conductas típicas, antijurídicas y culpables, deben estar en la ley, ¿sí? Recuerda que el derecho penal, uno de los principios más importantes es el principio de legalidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de Correcto, correcto, que, profe. Sí, sí, malinterpreté, correcto. exacto, cuando nosotros estamos hablando de actos o omisiones ilícitas, es que, por el contrario, están tipificadas en el Código Penal como delito. Y voy a eso porque recuerden que ustedes, mi persona o cualquier persona que exista en el mundo, puede cometer un delito no solamente por acción, sino que también puede concurrir en un delito por omisión. Nosotros podemos recaer en conductas punibles por acción, por comisión por acción, pero también por comisión por omisión. ¿Sí? Sí, profe, en caso de, por ejemplo, una persona se accidenta y yo llego de primero, pues pasa cerquita de mí el accidente y yo puedo ayudar a la persona y lo que hago es irme, estoy ahí haciendo omisión en no socorrer a la persona que en ese momento requiere mi ayuda. Entonces, ese delito se llama omisión de socorro. ¿Sí? Cuando se sustrae la obligación legal que tiene, pues obviamente se configura pues un delito. Entonces, miren que el Código Civil, ¿sí? El legislador en el Código Civil ha establecido, bueno, las obligaciones nacen, uno, de la ley. Es decir, la ley puede establecer a cualquier persona, dependiendo de la circunstancia, ¿sí? Dependiendo de la situación jurídica, una obligación. Claro que sí puede, claro que sí puede. Y tenemos varios ejemplos. Segundo, y los vamos a dar ahorita. Segundo, los contratos, los acuerdos entre personas, ¿sí? Intuito persona, es decir, entre persona y persona, también es, podríamos decirlo, ley para las partes, es una obligación para las partes que están contratando, que están conveniendo esa situación. Al igual los cuasicontratos, ¿sí? Los delitos, pero también el cuasi delito, que ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces vamos con el primero, a ver, vamos con el primero. Vamos a ver qué noticia por acá. Bueno, vamos a ver. Vamos con la primer fuente de las obligaciones, que es la ley, ¿sí? Vamos a hablar de la ley. A ver, ¿quién me da un ejemplo? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿en qué casos puede la ley establecer una obligación para un sujeto de derecho?
¿Quién me dice? A ver, ¿qué se te ocurre, David? A ver. Bueno, pues, un ejemplo de ley. Ujú. Bueno, el ejemplo de ley más claro que tenemos es la Constitución y los códigos que tenemos No, en la... claro, claro, nosotros sabemos en sentido estricto qué es la ley, ¿cierto? Que la ley, podríamos decir que son las normas, en sentido amplio, que son las normas de un ordenamiento jurídico. Y en sentido estricto, podríamos decir que son las que emanan del Congreso de la República. Eso lo tenemos claro desde cuando pues entramos a estudiar introducción al derecho. Pero ya sabiendo eso, sabiendo que pues son los códigos, la constitución, etcétera, etcétera, ¿podrías tú darme un ejemplo o qué se te ocurre de una obligación que nazca o que tenga su origen en la ley? Bueno, una obligación que tenga su origen en la ley, pues eh, yo diría que un ejemplo sería pues un contrato, No, puesto que porque en ese caso pues sería la voluntad de las partes. Vamos a ver, vamos a dar un ejemplo pues que no es de civil, pero podría servirte de ejemplo, ¿sí? Eh, David, o vamos a preguntarle, a ver, Rose, ¿dónde encontramos las obligaciones? Obviamente, pues, obviamente también en el contrato podemos encontrar algunas obligaciones, pero hay unas que están expresas en la ley. ¿En dónde encontramos? A ver, Rose se fue. A ver, Eder, ¿dónde encontramos nosotros, por ejemplo, en el derecho laboral, las obligaciones que tiene el empleado y las obligaciones que tiene el trabajador? Profe, en el contrato, unas Sí, en el contrato pues hay algunas obligaciones taxativas, pero ¿será que en el Código Sustantivo del Trabajo, ley, sí, que es ley, no encontramos algunas obligaciones que tienen o tienen que cumplir las partes de un contrato de trabajo? sí, profe, claro, correcto. Claro que sí. Ese es lo. Si, por ejemplo, muchachos, eh, usted no le paga, usted no le paga al trabajador la seguridad social, usted no estaría incumpliendo una obligación legal que impone el Código Sustantivo del Trabajo. Claro que sí. La norma, la ley también establece unas obligaciones, muchachos. Vamos a un ejemplo del derecho de familia, por ejemplo, la obligación que tiene el padre para con el hijo, por ejemplo. Esa obligación donde la encontramos en el Código Civil, ¿cierto? El ejemplo más claro, muchachos, en el derecho civil, pues cuando hablamos de norma civil, porque recuerden que el derecho de familia lo encontramos también en el Código Civil, pues simplemente eh, podemos La Gloria decir 2. que en ese Pero ese momento, todavía no. en Este no. ese momento podemos empezar a Este, manifestar, muchachos, que la, la génesis o el surgimiento de la obligación alimentaria no está en un contrato. O es que cuando ustedes nacen, ustedes suscriben con un contrato con su padre en donde él se obliga a darle alimentos. ¿Qué dice Dina? A ver, Dina, ¿me escuchas? Una persona cuando nace, obviamente, pues no se obliga o no suscribe un contrato con su padre, pues porque obviamente, o por obvias razones, no tiene la capacidad de hacerlo y tampoco, pues su madre
o no tiene lógica que la madre en representación de él Tía, establezca pero es eso. que tengo la señal un poquito mala. Sí, entiendo. Hoy es un día que no hay luz. Sí, la verdad es que estamos un poco afectados por esa empresa que llegó que presuntamente iba a ser mejor. Pero bueno, veremos a ver si de verdad mejora esta situación. Entonces, Dina, decíamos que por ejemplo, estábamos hablando de la ley como fuente de derecho. Y yo hacía la pregunta de, ¿acaso ustedes les parece lógico manifestar que de pronto usted con su padre suscriba un contrato en donde él se obliga a darte alimentos? No, en ningún momento eso sucede, sino que la obligación que tiene el padre de darle alimentos al hijo emana de la ley, emana del legislador, de que el legislador ha dicho, hombre, tienes parentesco con esta persona y tú eres quien asciende de él o quien desciende de él en algún momento, pues responde con su manutención, ¿sí? Tienes una obligación legal que surge netamente del ordenamiento jurídico, netamente de la ley, ¿sí? O la obligación que tiene el, el comprador de hacer el pago, ¿sí? Sea cual sea, eh, para que sea realmente una compraventa. Eso emana de la ley, ¿sí? Que usted pacte el precio en un contrato es diferente, ¿sí? Pero emana de un mandato legal. La ley, muchachos, en sentido estricto, es fuente de obligaciones, ¿sí? Segundo, ojo, estamos hablando del cuasi contrato. Ya hablamos de la ley. Bueno, ahora vamos a hablar del contrato, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del contrato, muchachos, nos estamos refiriendo a los efectos que producen los acuerdos entre partes, ¿sí? Cuando usted se pone de acuerdo con una persona a realizar un negocio jurídico, eso le genera a usted una obligación. Eso no tiene discusión porque es lo que vamos a empezar a tratar desde la próxima sesión sincrónica. Y el tercero y el cuarto, cuando estamos hablando del el cuasi contrato, ¿sí? Y del delito o el cuasi delito, pues eh, nos estamos refiriendo, cuando hablamos de los cuasi contratos, nos estamos refiriendo a las obligaciones que nacen, pero sin existencia de alguna voluntad de las partes. Y el ejemplo más claro es el enriquecimiento sin causa, ¿sí? Usted, por ejemplo, le hace una transferencia a otra persona de un dinero que no tenía que hacerlo, usted no tenía la obligación de hacer ese pago, se equivocó de número de cuenta, eso ocurre mucho, ¿sí? Bueno, a mí gracias a Dios no me ha pasado, pero ocurre. Y en ese momento surge una obligación a raíz de que esa persona obtuvo un enriquecimiento que no fue justificado, ¿sí? Profe, Dime. yo tuve con un cliente que yo tengo en Sagún, hubo ese error, Sí. consignó a la cuenta equivocada y gracias a Dios fue una empresa y la empresa pues se gestionó y ella pudo hacer la devolución del dinero. Sí, en ese caso uno puede, por ejemplo, eh, también otro ejemplo es el pago de lo no debido. Pagué algo que no debía pagar, ¿sí? Entonces, no hay una voluntad de realizar, pero se genera una obligación. ¿Qué obligación? De retribuir ese dinero que por error, ¿sí? O por negligencia o qué sé yo, pues obviamente hizo que se incrementara un patrimonio pues, de un tercero, ¿sí? Profe, una pregunta con respecto a ese tema. Cuéntame. ¿Qué tan cierto es? Yo he escuchado, pues no sé, no tengo Ujú. el concepto bien claro, pues he escuchado que en caso tal, cuando haya esos errores, aquella persona a la cual le llegó el dinero no está obligada a devolver dinero. No, ¿Qué sí tan está cierto es eso? obligada, sí está obligada, porque es que él no tiene,
no tiene con qué soportar el giro o la consignación que ha hecho esa persona. Ahora, a veces, a veces sale más caro reclamar, ¿sí? Porque una cosa es ponerte tú de acuerdo con una persona para que te devuelva un giro que tú hiciste mal, no sé, 100.000, 200.000 pesos, que eso es plata para algunas personas, pero para otras, pues genera, o poniendo un equilibrio, ¿cierto? Si tú vas a iniciar un proceso judicial de enriquecimiento sin causa, los gastos de honorarios, abogados, ¿sí? Creo que son mayores a a lo que realmente te estarías gastando o el detrimento que tuviste. A eso me refiero, pero de que tú puedes impetrar una acción judicial de enriquecimiento sin causa, totalmente claro, ¿sí? Por ejemplo, si fueran 2 3 4 5 millones, 50 millones que tú no puedes hacer transferencias de ese valor, ¿sí? A cuentas corrientes o de cuentas corrientes, fácilmente usted podría iniciar. Imagínate, tú vas a dejar perder 50 millones de pesos. Ay, ver, No, profe, nunca, ¿cuándo? ¿Cierto? De nunca, pronto nunca. 50 100 uno dice, ah, ya, la embarré, pues sí, no es lo ideal que se pierdan, pero de pronto la persona está renuente a devolverlo y tú tengas que utilizar la rama judicial del poder público y te sale más caro utilizar la rama judicial del poder público, porque te toca buscar un abogado, ¿ya? Así es, Aunque profe. en algunos casos, pues no necesitas, pero por lo menos sí es un desgaste, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede con esos casos. Tercera fuente, a ver, ya hablamos de dos, la ley, a ver, ya hablamos de tres, la ley, el contrato y el cuasicontrato, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de contrato estamos hablando de voluntad, ¿sí? Cuando hablamos de cuasicontrato no media voluntad para crear esa obligación, pero igual se crea, ¿sí? Y cuando hablamos de actos ilícitos, ¿sí? Ahí entra entonces a jugar un papel fundamental lo que es el delito y el cuasi delito, ¿sí? El delito, en ese caso estamos hablando de la conducta que es desplegada con dolo, ¿sí? Cuando usted despliega una conducta con dolo, eso se llama delito. Y recuerden que la comisión de un delito conlleva también al nacimiento de una acción que es la acción civil. Cuando usted comete un delito y genera un daño a un tercero o a una persona que se denomina víctima, se genera una acción civil en donde usted debe responder e indemnizar a esa víctima. ¿Sí? Cuando usted es condenado, ¿sí? Se emite una sentencia condenatoria, pues también debe responder civilmente. Y los familiares de esa persona o esa persona que quedó con secuelas o con daños puede demandarlo usted civilmente. Ojo, lo puede hacer dentro del mismo proceso penal a través de una reparación integral, ¿sí? No recuerdo ahorita cómo se denomina, creo que es reparación integral, o posteriormente en un proceso ejecutivo singular, en un proceso civil. Es decir, va y ejecuta la sentencia, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro. Y obviamente los delitos culposos, que es el cuasi delito, pues obviamente si usted se lleva a una persona, no tuvo la intención, pero igualmente genera un daño. Y en ese caso también se genera la obligación, ¿sí? Cuando usted se lleva a una persona, ¿sí? Cuando usted atropella a una persona, usted comete el delito de lesiones culposas, ¿sí? Y usted a la par, ¿sí? De manera conexa o de manera paralela, usted puede iniciar otro proceso judicial que se llama, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? Ese proceso se llama responsabilidad civil extracontractual, ¿sí? Porque no hubo una intención, pero sí se generó un daño, se generó un detrimento en la persona, ¿sí? Muy bien. Y entonces, bueno, ya terminamos entonces cuáles son las fuentes, ¿sí? Muchachos, ¿alguna pregunta?
David, ¿todo claro, David? Sí, señor, pero ahora que se me fue, volví a entrar, no le escuché si dijo algo, era lo último. Estamos hablando del cuasidelito, ¿sí? Recuerda que los delitos culposos, cuando usted comete un delito culposo, usted también puede, es que incluso usted puede iniciar un proceso de reparación, vamos a decirlo así, por la vía civil, que se llama, ¿cómo se llama ese proceso? A ver, David, tú debes saber, tú que estás estudiando Derecho, Responsabilidad civil extracontractual. la responsabilidad civil extracontractual. Muy bien, ¿sí? Usted puede iniciar ese proceso, pero también puede esperar la sentencia e iniciar un incidente de reparación integral, ¿sí? Un incidente de reparación integral. Eso no hay ningún problema. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando usted comete un delito, también está o puede llegar a generar una obligación, ¿sí? Usted no se va a zafar muy fácil de esa obligación. Muchachos, pero así como nacen, ¿sí? Como todo en el mundo, nace, también tiende a extinguirse, ¿sí? La obligación también nace, o así como nace, también puede extinguirse, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los derechos de crédito, ¿sí? Tienden a su consumación, pues a diferencia, obviamente, de los derechos reales, ¿sí? Tienen una duración posiblemente ilimitada. Estos tienden a consumarse. La obligación tiende a consumarse. Hay una exigibilidad o hay una fecha de exigibilidad de esa obligación, ¿sí? Tiene una duración limitada. ¿Sí? Los derechos de crédito son de naturaleza transitoria. Usted no puede durar con esa obligación toda la vida. Y esas obligaciones, recuerden que tienen o pueden tener un periodo o un término prescriptivo, ¿sí? Y ese término prescriptivo también es una de las formas de extinguir las obligaciones. Entonces, eh, ¿cómo podrían llegar a fenecer, a extinguirse, a terminar las obligaciones? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero, muchachos, muy importante, ¿qué más poderoso para extinguir una obligación que el acuerdo entre las partes? No hay nada más poderoso que el acuerdo entre las partes para extinguir una obligación. ¿Sí? Si hay un acuerdo entre las partes, usted tranquilamente podría hacer que termine, que fenezca una obligación. ¿Sí? Así como están en la posibilidad de celebrar contratos, también ustedes pueden considerar darlo por terminado. ¿Sí? Tienen libertad para disolver los vínculos obligacionales. Ojo, siempre y cuando que no haya una imposibilidad legal. ¿Sí? ¿O es que usted acaso cree, por ejemplo, eh, que un padre puede llegar a un acuerdo con su hijo de que termine la obligación? La ley es clara y establece que la obligación siempre va a persistir, ¿sí? Siempre persistirá esa obligación solamente hasta, en ese caso de los alimentos, cuando esa persona se emancipe o cumpla la mayoría de edad o los 25 años si está estudiando. Pero mientras eso no suceda, usted no puede firmar un documento privado en donde usted diga que se fenece o se extingue la posibilidad por acuerdo entre las partes de darle alimento. Eso es ilógico. La obligación es legal y no puede fenecer por esa situación, por el acuerdo entre las partes. Entonces, el Código Civil en el artículo 1625 establece: toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces, ojo, la capacidad es muy importante en estos aspectos, es por ello que la próxima clase vamos a hablar de los contratos y sobre todo el aspecto de la capacidad, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, ¿sí? Consientan en darla por nula, por terminada. Yo puedo acordar con una persona con la cual me obligué a finalizar
esa obligación, ¿sí? Yo puedo decir simplemente, listo, terminemos esa obligación que existía entre nosotros, sin ningún inconveniente. A ver, muchas veces el acuerdo entre las partes resulta ser hasta más diligente, ¿sí? Por ejemplo, si existe acuerdo entre las partes para divorciarse, para finalizar un matrimonio, recuerden que el matrimonio es un contrato solemne, en donde dos personas se reúnen o se unen para obligarse a ayudarse mutuamente, ¿sí? Serse fieles. Eso son las obligaciones del matrimonio, ¿sí? Y si usted decide terminarlo a través del divorcio por mutuo acuerdo, ya usted no tendrá un problema. Usted fácilmente, cuando haya acuerdo entre las partes, puede dirigirse fácilmente a una notaría y sellar ese divorcio, ¿sí? Llegan al acuerdo en todos los apartes que conlleva el divorcio. Si hay hijos, también dejar sentado el acuerdo en custodia, en tenencia personal, ¿sí? En alimentos, ¿sí? El acuerdo entre las partes, llegado el caso, es la herramienta o la mejor herramienta que tiene una obligación, ¿sí? Bien, muchachos, ¿qué mejor manera de extinguir una obligación que cumpliéndola, haciendo el pago? ¿Sí? A ver, el pago es una de las formas de dar por finalizado una obligación, ¿sí? Así como lo cita el Código Civil en el artículo 1626. ¿Sí? El pago es el cumplimiento efectivo de la obligación, con el cual el deudor extingue la obligación o las obligaciones que posee con el deudor. A ver, muchachos, es muy importante que cuando usted haga el pago de una obligación, deje una evidencia, ¿sí? Deje un rastro probatorio, ¿sí? Porque entonces usted realiza el pago, pero no deja una evidencia, no le da un comprobante de pago. En cualquier momento usted lo podrían demandar ejecutivamente para que pague esa obligación. Y yo pregunto, ¿qué pasa si yo pagué la obligación, ¿sí? Y de pronto yo hice el pago por una consignación, pero no tengo un soporte, un comprobante o un recibo de caja, pero sí tengo la consignación que yo hice o el pago que se le hizo a esa persona en una cuenta bancaria? ¿Será que yo puedo, en el caso en el cual me lleguen a demandar, qué puedo hacer? ¿Qué se te ocurre, Dina? Yo te demando a ti, yo digo que tú me debes, pero tú me dices que tienes una prueba. ¿Qué puedo hacer? A ver, la pretensión es que se condene al pago. ¿Qué debo hacer yo en un proceso judicial? Ustedes ya vieron aplicación del Código Civil y Código General del Proceso. ¿Qué debo hacer yo procesalmente? Cuéntame. Profe, tiene que haber un elemento probatorio en el cual yo manifieste, ya sea la factura paga, ya sea Sí, ya lo tienes, mostrando. lo tienes. Pero ¿qué haces en la demanda? ¿Qué debes hacer? Pues tengo que, donde haya que ir, si es al almacén, si tengo que dirigirme, si es, ejemplo, una telefonía celular en estos momentos, No, pues supongamos claro. que es una letra de cambio y yo le doy la letra a un abogado o alguien al que tú conoces, ¿sí? Me da la letra a mí, yo te demando, yo digo, listo, solicito en las pretensiones que se condene al pago de la obligación suscrita en la letra de cambio número tal, por tanto, pero tú tienes en tu poder un recibo de caja donde tú vas a poder probar que esa obligación ya se pagó. ¿Qué haces tú procesalmente? Hay una demanda.
te llegó a tu casa el traslado de esa demanda. ¿Qué hago? ¿Qué hago, David? ¿Qué hago, Rose? A ver, Eder, ¿qué hago? Llamo al juez y le digo, juez, ya yo pagué. David, ¿qué hago? Profe, ¿me puede repetir? Se me está cortando la señal, no le estoy escuchando. Bueno, voy a repetir la pregunta. Hay dos partes. Sí, hay dos partes. Y una de las, el acreedor demanda al deudor a través de un ejecutivo singular, en donde solicita obviamente que se condene al pago de una obligación suscrita en una letra de cambio. El deudor ya pagó la obligación, ya la pagó, pero el acreedor quiere salir de vivo, quiere cobrar 2 veces algo que ya fue pagado, o de pronto le pagó a alguien que no debió pagarle, o no sé qué sucedió, por ahí que oye motivo le están cobrando 2 veces. ¿Qué haces tú cuando te llega el traslado de la demanda? Lo que yo haría sería, pues en el término de contestación de la demanda, lo que hago es alegar que ya yo pagué la deuda, o sea, mostrar, digamos, o sea, anexar como prueba como el título, el certificado de Banco Muy bien, Agrario, David. donde ya yo pagué la deuda. En la contestación de la demanda, a través de una excepción de mérito de fondo, excepcionar a través de una excepción que se llama pago total de la obligación y aportar el recibo que prueba el pago. Sencillo, ¿sí? Si yo pagué, ¿por qué me voy a preocupar? Si a mí, por ejemplo, yo sé que yo pagué una plata y llega esa persona de mala fe a demandarme porque no me entregó la letra, y eso deben hacerlo ustedes, muchachos. Cuando ustedes presten un dinero, ustedes pidan que le devuelvan la letra de cambio y piden que le devuelvan el título valor, pida que le devuelvan el contrato de mutuo, ¿sí? O cualquier documento en donde conste la obligación, el pagaré, el, cualquier situación, ¿sí? Y si usted tiene comprobante, usted simplemente excepciona el pago total de la obligación, aporta el documento y listo. Se acaba el problema. Profe, y en caso tal, o sea, obviamente, pues sé que va a ser una respuesta obvia, pero en caso tal, yo no tengo cómo probar que ya yo pagué, no tengo en el momento la factura o el comprobante, el recibo de pago. En ese momento, eh, ¿qué más debo hacer? ¿Qué recurso? ¿A dónde? Yo digo, no tengo con qué demostrar en el momento, pero ya yo pagué. ¿A dónde más debo ir? ¿O qué más? ¿O qué otro recurso pues puedo yo ejecutar para demostrar que yo pagué? ¿Qué más puedo hacer? No, ¿O es la única solución pagar porque no tengo ningún... no se trata de que debas o no pagar, o de que se deba o no pagar. A ver, por eso es que cuando uno tiene una obligación, uno debe ser cauto y aferrarse a las pruebas. Si usted pagó la obligación, lo primero que debe exigir, primero comprobante de pago, recibo de caja, comprobante de egreso, lo que sea, pero que pruebe que usted le pagó a esa persona. Ahora, también tiene que pedir el documento en donde conste la obligación, porque así ya esa persona, ese acreedor no tendrá ese documento que lo acreditaba a él como acreedor. Si fue en una letra, quítele la letra, ¿sí? Si usted le da el pago, él le da la letra, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa entonces si yo pagué, pero pues fui descuidado y boté el recibo, o por ejemplo, la persona
yo confiaba mucho en él, pero después salió demandándome y listo. Actué confiado, pues que suele suceder mucho, pues como dicen por ahí, I'm sorry, ¿sí? El derecho es probatorio. Trate de probar que le pagó, ¿sí? Sin la prueba va a ser complicado, pero tiene que intentarlo, ¿sí? Tiene que intentar probar una consignación bancaria, ¿sí? Sí. Por eso es que uno cuando va a hacer un pago, por lo menos tiene que dejar un rastro, ¿sí? Un pago en efectivo, una transferencia bancaria, ¿sí? Para que después no haya inconvenientes. Si usted entrega la plata en efectivo, pues ese pago no va a dejar rastro, ¿cierto? Va a ser muy difícil después probar que usted pagó. Por eso uno no debe ser incauto, no puede ser eh, confiado, ¿sí? Ni siquiera con la familia, tristemente sucede eso, muchachos, ¿sí? A veces la familia es hasta peor, porque creen que tienen confianza y resulta teniendo unos inconvenientes, ¿sí? Clara, la Profe, respuesta es, cuéntame, Eder. sí, correcto, profe. Profe, se me descargó el celular. Sí, y me ha llegado la luz. No ha llegado la luz todavía por acá. ¿Y en cuánto lo tiene? Lo tengo en 8. Ah, pero todavía alcanzamos. Esperemos a ver si alguna cosa yo sé que ya no es tu culpa. ¿Vale? De todas maneras, vamos como hasta las 5:30, ya no falta mucho. Bueno, vamos entonces. Obviamente, ¿quién debe hacer el pago? El deudor, ¿cierto? El pago lo puede realizar el deudor o cualquier persona que decida encargar dicha tarea. Es decir, ¿usted puede pagar una deuda ajena? Sí puede, ¿sí? Nada se lo impide, ¿sí? Si usted tiene, por ejemplo, una novia y quiere pagarle la deuda, usted está facultado para hacerlo. Solamente deje un comprobante de que usted le está pagando la deuda a su tanito de tal, ¿sí? Eso se puede hacer. Usted puede solucionarle problemas a terceros. Muy bien. Ahora, hay obligaciones intuito persona, ¿sí? Y en ese caso, el pago solamente será efectivo cuando lo pague esa persona, porque recae solamente en esa persona. Por ejemplo, la obligación que tiene el empleador con el trabajador puede ser un ejemplo. ¿A quién se le debe pagar? Pues obviamente en este caso, como lo establece el artículo 1634 del Código Civil, a quien debe realizarse el pago es al acreedor. Si el deudor le paga al acreedor. Recuerden que en la obligación hay dos partes, el acreedor, que es el titular o el dueño del derecho, y el deudor, que es quien se obliga. ¿Sí? Muy bien. Ojo que el acreedor puede solicitar o delegar esa función a través del contrato de mandato. ¿Sí? A través del contrato usted puede pagarle, por ejemplo, a un mandatario. ¿Sí? ¿Cuándo y dónde debe hacerse el pago? El pago debe realizarse, obviamente, cuando sea exigible, muchachos. Cuando hablamos de obligaciones crediticias, siempre encontraremos dos fechas importantes. Una fecha en la cual se crea la obligación y otra fecha en la cual se hace exigible la obligación. ¿Sí? Usted no puede solicitar el pago de una obligación, ¿sí? Si esa obligación no se ha hecho exigible, ¿sí? Si esa obligación no se ha hecho exigible, obviamente usted no puede exigir el pago, ¿sí? Ahora, si esa obligación es a plazo y usted encuentra en mora de algún pago a plazo, se puede acelerar, ¿sí? A través si se impuso una cláusula aceleratoria, la exigibilidad de esa obligación, ¿sí?
Eso sucede mucho con los pagarés y las letras de cambio, muchachos. Y los mutuos. Hoy estamos teniendo interferencias, hemos tenido personas que se han salido, pero bueno, hay que entender que pues las cosas, hoy llovió, ¿sí? Está un poco débil la señal. Muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy. Recuerden que vamos a tratar de conectarnos en mitad de semana para tocar unos temas importantes. Y vamos a dejar hasta aquí, hasta el pago. Y la próxima clase vamos a tratar de extendernos un poquito. Entonces, muchachos, ha sido un placer por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Gracias por la atención prestada. Nos vemos en una nueva ocasión.